El jarrón que mi madre me dejó antes de morir voló por el aire como un cometa de porcelana, y se hizo polvo a un dedo de mi cara. En ese segundo entendí algo que me costó 70 años aprender: no me estaban echando de casa, me estaban enterrando viva. Soy Lucía Alvarado, y esta es la historia de cómo mi marido y mi suegra me tiraron una bolsa de basura, y sin querer me entregaron la evidencia para arrancarles el alma de su imperio. Si te gustan los relatos de traición, venganza, infidelidad y secretos familiares, suscríbete y deja tu like ahora, porque lo que viene se pone cada vez más oscuro. Y dime en comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque te prometo que, al final, vas a querer gritar conmigo: justicia. La lluvia ya venía cayendo cuando él se levantó del sillón, lento como si el golpe fuera un ritual ensayado. Fuera de mi casa, Lucía, dijo Raúl Cifuentes, mi esposo de 49 años, con una calma que daba más miedo que un grito. Yo tenía 70. Pero esa tarde me sentí como una niña sin abrigo, con la boca seca y el corazón golpeando como tambor. Raúl, ¿qué está pasando?, alcancé a decir con la voz quebrada. Entonces lo vi, sus ojos no me miraban como esposa, me miraban como estorbo, como si yo fuera un mueble viejo que ocupa espacio. No actúes, ya firmaste. Escupió y golpeó la mesa con una carpeta. El divorcio, te lo expliqué 1000 veces. No sirves para nada sin mí. No tienes trabajo, no tienes ingresos, no tienes nada. En ese instante, antes de que yo procesara la palabra nada, un objeto cruzó el aire: el jarrón de cerámica celeste con flores pintadas. El único recuerdo que yo exhibía con orgullo desde mi boda. Era frágil, sí, pero era mío. Un regalo familiar. Un cuídalo, me dijo mi madre. Se estrelló contra la pared a centímetros de mi rostro y estalló en 1000 trozos. Me quedé inmóvil. Y entonces apareció ella, doña Candelaria. Mi suegra de 84 años, entró como una sombra con tacones. Siempre vestida de negro, siempre oliendo a perfume caro y a veneno. Traía una bolsa negra de basura, grande, rota por varios lados, como si lo hubieran arrastrado por el patio. Aquí está lo tuyo, dijo, y su boca pequeña se curvó. Tu mugre, tus papeles, tus recuerdos. Lárgate. Y me la lanzó. La bolsa golpeó mi pecho con fuerza y cayó a mis pies. Parte del contenido se derramó: sobres amarillentos, carpetas viejas, fotografías dobladas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me agaché temblando. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esto?, murmuré, recogiendo una carpeta con mi nombre de soltera. Lucía Alvarado Ríos. Raúl soltó una risa sin humor. Porque eras incapaz de ordenar tu propia vida, dijo, y porque eso ya no sirve. Tu familia está muerta. Tu herencia fue humo. Lo que hubo, lo administro yo. Herencia. La palabra me atravesó. Mi padre, don Matías Ríos, no era rico como los ricos de televisión. Era rico como los hombres silenciosos. Trabajó 30 años en comercio de cacao. Invirtió con cuidado, dejó propiedades pequeñas, acciones y tierras que para mí significaban memoria, no lujo. Yo recordaba haber firmado cosas cuando me casé. Formalidades. Así lo llamaron. Nunca quise pensar más porque pensar implicaba sospechar. Y sospechar era admitir que el amor podía ser trampa. Mientras guardaba los papeles de nuevo en la bolsa, mis dedos encontraron algo distinto: un sobre grueso, sellado con un relieve dorado de un estudio legal. Y encima, escrito a mano con la letra de mi padre: para Lucía. Abrir solo en caso de necesidad extrema. Sentí un golpe en el estómago. Ese sobre. Yo nunca lo había visto. Dame eso. Raúl extendió la mano, rápido, instintivamente lo escondí contra mi pecho. No, no es tuyo. Su mirada cambió. Ya no era desprecio, era miedo. Lucía, no hagas drama, dijo, bajando la voz como cuando intentaba convencerme. Dame el sobre, vamos a arreglarlo. Doña Candelaria chasqueó la lengua. No negocies con esa. Sáquenla. Y Raúl me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí la presión en el hueso. Te vas, ya, dijo entre dientes. Mañana se muda Inés. El nombre cayó como piedra de Inés, su secretaria de 34 años. La mujer que solo lo ayudaba con agendas. La mujer que yo vi una vez salir del auto con el cabello mojado. Un lunes a las 6 de la mañana. No dije nada, porque lo entendí todo. De golpe, el divorcio no era por mi edad. No era por mis olvidos. No era por mi cansancio. Era por reemplazo. Raúl me empujó hacia la puerta. La lluvia ya golpeaba el vidrio como dedos impacientes. No vuelvas.
dijo, y antes de cerrar añadió, no intentes nada raro. No tienes derecho a nada. La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar la casa. Escuché el cerrojo. Me quedé en el porche, bajo la lluvia, abrazando una bolsa de basura rota como si fuera una manta. Y ahí, con el agua mezclándose con mis lágrimas, mi dedo tocó el sobresellado de mi padre. Y algo dentro de mí se encendió, porque si mi padre escribió necesidad extrema, era porque él también lo vio venir. Conduje sin rumbo fijo hasta que mi mente recordó el único lugar donde no podrían humillarme más, la casa de mi hermana Verónica, fallecida hacía 2 años. Yo tenía las llaves. No la vendí por miedo al dolor. Esa noche, mi miedo cambió de forma. Ya no era miedo a perder, era miedo a descubrir. Encendí las luces. El polvo flotó como fantasmas. Me senté en la cocina con la bolsa abierta, los documentos extendidos y el sobresellado frente a mí. Una parte de mí quería guardarlo, fingir que no existía. Pero otra parte, la que acababa de nacer bajo la lluvia, dijo, ábrelo. Si te rompieron, que sea para reconstruirte. Rompí el sello. Y cuando vi la primera línea de la carta de mi padre, la sangre se me heló. Hija, si estás leyendo esto, es porque Raúl y su madre ya hicieron lo que planearon desde antes de tu boda. Lo dejé caer. Mis manos temblaban, porque mi padre no solo sabía, mi padre dejó un plan, y yo estaba a punto de leerlo. Mis ojos recorrieron la carta como si fuera una confesión tardía. Lucía, si estás leyendo esto, te han traicionado. Perdóname por callarlo tantos años. Quise que tu vida fuera ligera, pero la ligereza es un lujo cuando te rodean lobos. Tragué saliva. Mi padre no usaba palabras como lobos en vano. La carta continuaba, Raúl Cifuentes me dio mala espina desde el primer día. Y doña Candelaria, esa mujer tiene manos suaves y alma de hierro. Por eso tomé precauciones. Me ardieron los ojos. No era solo dolor, era rabia. Rabia por todas las veces que defendí a mi marido cuando alguien insinuaba algo. Cuando te casaste, te presentaron documentos como formalidades. No eran formalidades, eran autorizaciones para administrar tus bienes. Recordé aquella tarde, décadas atrás. Yo tenía 23 años, enamorada, nerviosa por el vestido, por las flores, por la música. Raúl me sonrió con ternura. Firma aquí, amor. Es para que todo sea más fácil. Doña Candelaria al lado, asintiendo como un juez, es lo normal. Hijita, yo firmé. Yo firmé. La carta me golpeó con otra frase. Tu herencia nunca salió legalmente de tu control. Lo que firmaste fue válido en apariencia, pero incompleto en fondo. Yo jamás ejecuté la transferencia final. En cambio, protegí todo en un fideicomiso privado a tu nombre. Me quedé paralizada. Un fideicomiso. La palabra sonaba a hombres con corbata, a oficinas frías. Pero mi padre escribió, solo tú puedes acceder con la documentación correcta. Si Raúl intentó apropiarse, necesitarás pruebas. Dentro del sobre había más, copias notariales, estados de cuenta, actas de propiedad, papeles con sellos y firmas, todo perfectamente ordenado. Y entonces encontré algo que me hizo sentir náuseas. Una hoja de autorización con mi firma, pero esa firma no era mía. Yo firmo con la L, larga, con la cola al final. Esa firma tenía un trazo corto, nervioso, como dibujado. Debajo decía, autorización de retiro de fondos del fideicomiso para inversión empresarial. Y el destinatario, una cuenta inicial para una empresa llamada Cifuentes Logística y Comercio, la empresa de Raúl, la empresa que él presumía haber levantado con su sudor. La carta de mi padre remataba, adjunto análisis pericial comparativo de firmas. No coincide, esto es fraude. Me tapé la boca para no gritar. En la mesa, las piezas encajaron como un rompecabezas macabro. Raúl no me estaba dejando por Inés. Raúl me estaba dejando porque ya había terminado de exprimirme. Y ahora quería un rostro joven para exhibir el botín. Busqué la última sección del sobre. Había un sobre pequeño, marcado urgente, dentro una llave dorada y un número escrito a mano. Caja 1027, Banco del Litoral, sucursal Centro. Me quedé mirando la llave, como si fuera un objeto de otra vida. Una parte de mí quería correr al banco esa misma noche, pero el reloj marcaba las 2 de la madrugada. Y otra parte de mí, la que todavía temblaba, pensó, ¿y si esto es una trampa? ¿Y si Raúl ya lo sabe? Mi teléfono vibró. Casi se me cae. Pantalla. Raúl, la llamada entrante parecía un cuchillo. No contesté.
Volvió a llamar tercera vez. Al cuarto intento, me llegó un mensaje. SMS Raúl, Lucía, no hagas tonterías. Devuelve lo que te llevaste. Mañana te mando a alguien a recogerlo. No te conviene jugar. Sentí el hielo en la espalda. ¿Cómo sabía que yo había tomado algo? Entonces entendí, él vio el sobre, vio mi gesto, vio mi instinto. Y si Raúl tiene miedo, es porque el sobre vale más que el divorcio. Le respondí con los dedos firmes por primera vez en años. SMS Lucía, deja de llamarme. Ya firmaste tu vida lejos de la mía. Me quedé mirando el mensaje enviado, sorprendida de mi propia valentía. Otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. WhatsApp desconocido, señor Alvarado. No abra esa caja sola. Doña Candelaria tiene ojos en el banco. Mi respiración se cortó. ¿Quién era? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? Miré alrededor de la cocina vacía de Verónica. La casa parecía encogerse. Me levanté y revisé puertas, ventanas. Cerré todo. Luego volví a la mesa, respiré hondo y dije en voz baja, como juramento, no me van a asustar. Guardé la llave en mi sostén. Sí, ahí, como hacen las mujeres cuando no confían en nadie. Y seguí leyendo anexos. Cada papel era una puñalada. Había transferencias, ventas, hipotecas. Había propiedades que yo creía vendidas por necesidad, y en realidad fueron vendidas para capitalizar su empresa. De pronto, escuché un crujido arriba, me congelé, la casa estaba vacía. ¿O eso creía? Agarré el palo de escoba como si fuera un arma ridícula. Avancé despacio hacia el pasillo. ¿Dola? Dije, con voz temblor, o crujido. Como una tabla que se pisa. El corazón se me salió del pecho. Me acerqué al cuarto de huéspedes. La puerta estaba entreabierta. De un impulso la abrí. Nada. Solo polvo. Sábanas, recuerdos. Pero en el suelo, junto a la ventana, había algo que no estaba ahí antes, un papel doblado. Lo tomé con manos temblorosas, era una fotocopia de mi propio documento de identidad. Y una frase escrita a mano, la caja 1027, no solo guarda tu herencia, guarda el pecado que doña Candelaria enterró. Me senté en el piso porque las piernas no me sostuvieron. ¿Qué pecado? ¿Qué más podía haber? Tenía la llave de mi libertad, pero también la advertencia de un secreto que podía destruir no solo a Raúl, sino a toda mi familia. A las 7 de la mañana ya estaba frente al Banco del Litoral, sucursal Centro, con el estómago hecho nudos. Llevaba gafas oscuras, un abrigo largo y el cabello recogido como si eso pudiera convertirme en otra mujer. La fila era corta. El guardia me miró, luego miró mis manos, mi llave, mi edad. Yo podía leer lo que pensaba. ¿Qué hace una señora hacia aquí? Me acerqué al mostrador. Buenos días. Vengo por una caja de seguridad. Número 1027, la empleada tecleó nombre, Lucía Alvarado Ríos. Sus dedos se detuvieron. Su cara cambió. ¿Apenas tiene identificación? Se la di. Ella revisó, volvió a la pantalla y tragó saliva. Un momento, señora. Necesito llamar al supervisor. Ese supervisor tardó menos de un minuto. Llegó un hombre de traje, con una sonrisa ensayada. Señora Alvarado, por favor, acompáñeme. Me condujo a un pasillo privado. Disculpe la formalidad, dijo, pero su caja tiene una alerta de confidencialidad. Hay instrucciones antiguas. Del estudio jurídico Ríos y Brecamanti. Mi pecho se apretó. Mi padre, el supervisor, asintió, serio. Sí, esto no se abre sin un protocolo. Pero usted cumple. ¿Está sola? Recordé el mensaje de WhatsApp. No la abra sola. Sin mentir, me llevó a una sala pequeña. Me entregó guantes y me pidió firmar. Puse mi firma. La real, la que nadie podía imitar sin mi pulso. La caja apareció. Inserté la llave. Giré y el mundo cambió. Dentro había una carpeta gruesa con el sello del estudio de mi padre. Y un sobre con una nota. Si llegaste hasta aquí, llama a Esteban Lira. Debajo, un número de teléfono. No pensé. ¿Marqué Dola? Respondió una voz masculina, grave, serena. ¿Doctor Esteban Lira? Soy Lucía Alvarado. Mi padre Matías Ríos. Dejó una nota, lo sé. Me interrumpió, sin sorpresa. Señora Alvarado. He esperado su llamada durante décadas. Se me erizó la piel. ¿Cómo puede decir eso? Porque su padre pagó por adelantado mi servicio. Y porque dejó instrucciones precisas, no intervenir hasta que Lucía pida ayuda. ¿Puede venir hoy a mi oficina? Lleve lo que está en esa caja. Y no vaya sola a su casa. Me colgó sin despedirse, como si supiera que yo iba a obedecer.
Salí del banco con la carpeta apretada contra el cuerpo. En el auto abrí la carpeta. Había copias originales de todo: fideicomiso, propiedades, peritajes, escrituras. Y entre esos documentos, algo que me hizo sentir vértigo: un listado de transferencias con un destinatario que no conocía. Cuenta offshore Bahía Coral Holdings Bahía Coral. ¿Dónde era eso? Había una nota al margen, escrita por mi padre: ruta de fuga. Señal de crimen mayor. Mi mente comenzó a correr. ¿Fuga? ¿Crimen mayor? La oficina del Dr. Lira quedaba en el distrito antiguo, en un edificio de piedra. Cuando entré, olía a madera y libros, no a modernidad. Eso me tranquilizó. El Dr. Lira era un hombre de unos 60 años, cabello gris, mirada de juez cansado. Señora Alvarado, dijo, poniéndose de pie, siéntese. ¿Café? No, gracias. Mi voz temblaba. Necesito entender. Él abrió un archivador metálico enorme. Dentro había un expediente con mi nombre. Su padre vino a mí 3 meses antes de morir, dijo. Me dijo que temía por usted. Temía que la manipularan mientras estaba vulnerable. Y dejó esto, sacó una hoja vieja con la firma de mi padre. Aquí su padre afirma que Raúl Cifuentes y doña Candelaria intentaron presionarlo para acelerar trámites de herencia. Su padre se negó. Luego murió de un infarto. Sentí un frío raro. ¿Está diciendo que? No tengo pruebas de homicidio, señora. No puedo afirmar eso. Pero su padre sospechaba. Lo que sí tengo pruebas es de fraude, falsificación y apropiación indebida. Le mostré el peritaje de firmas. El doctor Lira lo leyó sin pestañear. Esto es sólido, muy sólido. ¿Puedo recuperar lo que me robaron? El doctor Lira levantó la mirada y por primera vez vi algo parecido a compasión. No solo puede recuperarlo, puede congelarlo todo. Me explicó: demandas civiles, medidas cautelares, embargo preventivo, auditorías. Sonaba a palabras enormes, pero él las traducía con calma. Significa que, si actuamos bien, Raúl no podrá tocar cuentas, ni propiedades, ni la empresa, ni vender, ni esconder. Yo apreté las manos. Hágalo antes. Necesito saber algo, dijo, acercándose. ¿Sus hijos están con usted? La pregunta me dolió como una aguja. Mis 3 hijos, Mateo, Julia, Tomás, adultos, con vidas, pero influenciados por su padre. Desde el día que Raúl me echó, ninguno me llamó. Ni uno, no, susurré. ¿No me creen? El doctor Lira asintió. Entonces esto será más difícil, pero no imposible. Porque Raúl tiene un punto débil: su imagen. Le importa más parecer un buen hombre que serlo. Sacó una carpeta y me mostró una hoja de ayer. El registro civil reportó que Raúl solicitó cambio de estado civil para nuevo matrimonio en trámite. Me quedé tiesa. ¿Ya? Sí. Y eso significa que está apurando todo. Probablemente con su pareja. Sentí la traición como ácido. El doctor Lira siguió: también hay algo más. Su padre dejó una nota final, algo que yo no entendí hasta hoy. Abrió un sobresellado. Me lo mostró sin abrir. Dice: si la echan de casa, es porque ya encontraron la bolsa. ¿Le lanzaron una bolsa? Mi garganta se cerró. Sí, el doctor Lira dejó el sobre la mesa. Entonces estamos en la fase prevista. Señora Alvarado, su padre planeó esto como si supiera que ese día llegaría. Yo apenas podía respirar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su padre dejó una estrategia para aplastarlos legalmente. Y dejó una segunda verdad, una que no tiene que ver con dinero. Me miró fijo. Una verdad de sangre. Antes de que pudiera preguntarle más, el doctor Lira recibió una llamada. Palideció y dijo: señora Alvarado, su esposo ya empezó a moverse. Si no actuamos hoy, mañana puede ser tarde. Ese mismo día, el doctor Lira metió quinta velocidad a la guerra. Yo lo veía moverse por la oficina como una máquina. Llamadas, firmas, correos, sellos, notificaciones. Cada documento era un ladrillo en el muro que iba a encerrar a Raúl. Necesito que me firme aquí. Y aquí, dijo, esto autoriza la solicitud de medidas cautelares sobre activos vinculados a la empresa. Yo firmaba y, por primera vez en años, sentía que mi firma tenía poder. Pero el poder trae miedo. A media tarde, mi celular volvió a vibrar. Número desconocido otra vez. WhatsApp desconocido. No confíes en nadie. Candelaria tiene a alguien en tu familia. Sentí que se me bajaba la sangre, doctor. Me escriben esto. Él lo leyó. Sus ojos se endurecieron. No me gusta, pero tiene sentido. Doña Candelaria no sobrevivió 80 años siendo ingenua.
Yo pregunté lo que más me dolía. ¿Mis hijos? No saqué conclusiones aún, dijo. La manipulación familiar es el arma preferida de gente así. Hoy vamos por la parte legal. Lo emocional vendrá después. A las 6 de la tarde me llegó una llamada que sí reconocí. Juliet, mi hija, 43 años, voz siempre firme. Hoy sonaba como un hilo. Mamá, ¿dónde estás? Se me apretó el pecho. Estoy bien. No, no estás bien, dijo, y escuché llanto. Papá dijo que te fuiste por tu voluntad, que estabas confundida. ¿Qué? ¿Qué lo hiciste por orgullo? Tragué saliva. ¿Eso te dijo? Mamá, lo vi, susurró. Vi a Inés salir de la casa con una bata tuya. Tu bata. Y papá me pidió que no te llamara. Me dijo que si te llamaba, yo me quedaba fuera de la familia. Sentí un golpe de rabia en el estómago. Ahí estaba, el control. Julián, dije suave, necesito verte. Necesito hablarte con pruebas, tuvo silencio. Luego, ¿hay algo más? Encontré fotos. Y no son recientes. ¿Qué fotos? De papá con Inés. Pero de hace años. Muchísimos años. Mamá, esto no empezó ahora. Me agarré del borde del escritorio. Si eso era verdad, entonces yo no fui reemplazada por una aventura. Fui reemplazada por un plan de décadas. Ven a verme, le pedí, y ven sola. Nos encontramos esa noche en la casa de Verónica. Con el doctor Lira presente. Julia llegó pálida, con una carpeta en el pecho, la abrió en la mesa fotos impresas. Raúl abrazando a Inés. En un restaurante. Con fecha al reverso, 2004. Luego 2008, 2012, 2017. Quise vomitar. Yo tenía, ¿cuántos años? Susurré 70 ahora. En 2004 tenía 48. Yo cocinaba para él. Criaba a mis hijos. Lo defendía. Y él ya tenía otra vida. Julia lloraba. Lo siento, mamá. Yo no sabía. Mateo no va a creerme. Tomás. Quizás sí. Tomás trabaja en contabilidad de la empresa. Él ha notado cosas raras. El doctor Lira se inclinó. Julia, ¿puede conseguirnos documentos internos? Transferencias, deudas, irregularidades. Julia lo miró, dudando. ¿Para qué? Porque si demostramos no solo el fraude contra su madre, sino que el imperio está sostenido por mentiras financieras. El juez nos dará medidas más rápidas. Y el fisco entrará como cuchillo. Yo tomé la mano de Julia. Mi amor, yo no quiero venganza por despecho. Yo quiero justicia. Y quiero que ustedes no hereden el veneno de su padre. Julia asintió, temblando. Estoy contigo. Esa noche, cuando Julia se fue, el doctor Lira me dio un sobre, llegó a mi oficina hoy y dijo. Sin remitente, lo abrí. Era una invitación elegante, papel marfil, letras negras, Raúl Cifuentes Lines Valdivia, fiesta de compromiso. Lugar, Club Mirador de San Aurelio. Fecha, sábado 22. Hora, las 19:30. Me quedé mirando la invitación como si fuera una amenaza. ¿Quiere celebrar? Murmuré. ¿Quiere hacerlo público? El doctor Lira sonrió, frío, entonces vamos a darle un espectáculo. Porque si él eligió un escenario, nosotros elegimos el final, me miró fijo. ¿Está dispuesta a verlo caer en público? Pensé en el porche bajo la lluvia, en el jarrón estallando, en la bolsa negra, sin dije. Quiero verlo entender lo que se siente ser expulsado de una vida que pagaste tú. El doctor Lira sentó perfecto. Entonces la próxima parte de esta historia será la noche del club. Pero justo cuando íbamos a cerrar todo, mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de número desconocido, WhatsApp desconocido, si vas al club. Candelaria va a soltar el pecado. Y ese pecado tiene tu nombre, pero no tu sangre. Me quedé helada, doctor. ¿Qué significa esto? Él lo leyó y se quedó pálido. Significa que hay un secreto familiar más grande que el dinero. Y que doña Candelaria cree que puede usarlo para destruirla. La venganza ya estaba lista. Pero ahora había una bomba escondida, un secreto de identidad que podía romperme más que cualquier divorcio. El mensaje seguía brillando en la pantalla como una amenaza viva. WhatsApp desconocido, si vas al club. Candelaria va a soltar el pecado. Y ese pecado tiene tu nombre, pero no tu sangre. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, la garganta cerrada, como si me hubieran apretado el cuello desde dentro. El doctor Lira leyó el mensaje por tercera vez. Lento, como quien repasa una sentencia, doña Candelaria no improvisa, murmuró. Si está usando esa frase, es porque cree que puede desestabilizarla emocionalmente o, peor, legalmente. ¿Legalmente cómo? Pregunté, y odié que mi voz sonara tan frágil.
La gente como ella intenta atacar el corazón. Para que usted suelte el arma, dijo, señalando la carpeta del fideicomiso. Y cuando no pueden, atacan el apellido, la identidad, el derecho moral. Hacen ruido para ensuciarla. Tu nombre, pero no tu sangre. Las palabras se me clavaron como espinas. Yo crecí sin sospechar nada. Mi padre fue mi padre. Mi madre fue mi madre. Fin, pero ahora. Todo lo que yo creía fin se estaba abriendo como una grieta. Respiré hondo. Doctor, no voy a huir del club. Si quieren usar un secreto contra mí, que lo intenten. Pero yo también tengo secretos ahora. Y son documentos. El doctor Lira asintió con esa calma peligrosa que solo tienen los abogados cuando ven venir una tormenta que ellos pueden dirigir. Entonces necesitamos una cosa antes del sábado. Al tercer hijo. Tomás, mi estómago se contrajo. Tomás. Mi menor, el más sensible cuando era niño, el que lloraba, sí veía un pájaro herido. Pero que de adulto se volvió silencioso, hermético, como si la vida le hubiera enseñado a esconderse en el trabajo. Tomás trabajaba en contabilidad de la empresa de Raúl. Y si había irregularidades, él era la llave. O el muro, Julia ya había venido. Mateo era un misterio. Tomás era mi apuesta más peligrosa. No me contesta, dije, amarga. Desde que me echaron. Nada, entonces lo buscamos nosotros, respondió Lira. Íbamos con una estrategia, no le pedimos que elija bando por amor. Le pedimos que elija bando por verdad. Esa noche le escribí, WhatsApp, Lucía, Tomás, necesito verte 20 minutos. Solo 20. Sin tu padre. Sin gritos. Sin presión. Solo tú y yo. Por favor, pasaron 10 minutos sin respuesta. Luego 20. Luego 1 hora. Yo ya estaba por soltar el teléfono cuando vibró. WhatsApp, Tomás, ¿dónde estás? Me temblaron los dedos. Lucía, en la casa de la tía Verónica. Tomás, voy. Pero si esto es para hablar mal de papá, me voy. Me quedé mirando esa frase. No me dolió. Me confirmó algo. Raúl lo tenía amarrado por dentro. A la hora, Tomás tocó la puerta, entró con la cara tensa, con el abrigo todavía puesto. Tenía 41 años, pero en los ojos se le notaba el niño que yo había abrazado tantas veces, mamá. Dijo, y esa sola palabra me rompió un poco. ¿Qué hiciste? Papá está fuera de sí. No hice nada, respondí suave, yo solo. Dejé de obedecer. Se sentó en la mesa, miró la carpeta, los documentos, como si fueran explosivos. Me dijeron que estás confundida. ¿Qué firmaste cosas y ahora te arrepientes? ¿Qué estás? Se detuvo. ¿Que estás inestable? Me dio risa sin humor. ¿Inestable? ¿Tomás, me ves inestable? Él me miró de arriba abajo. Yo estaba con el pelo peinado, la ropa ordenada, los ojos cansados pero firmes. No parecía una anciana extraviada. Parecía una mujer que despertó. No, susurró. Pero papá, Tomás, yo no vengo a pedirte fe. Vengo a pedirte que mires esto con tu cabeza. Le pasé el peritaje de firmas. Tomás lo tomó y sus pupilas se movieron rápido, como quien reconoce un lenguaje propio, números, sellos, trazos. Esta firma, dijo, señalando. Esta no eres tú. No, no soy yo. Se le tensó la mandíbula, pero ¿cómo consiguieron esto? Le conté lo esencial, sin lágrimas, sin melédrame, solo hechos. Y mientras hablaba, vi cómo el rostro de Tomás iba cambiando. Primero incredulidad, luego confusión. Luego, esa rabia silenciosa que duele más que un grito. Yo he visto cosas raras en los libros, confesó al fin. Transferencias a cuentas que no cuadran. Pagos duplicados. Proveedores fantasmas. Papá me decía, no te metas. Y yo trago saliva. Yo no me metía. Porque te daba miedo perderlo, dije con delicadeza. Tomás apretó los labios. Me daba miedo perder a la familia. Me incliné hacia él. Tomás, la familia ya la rompieron ellos. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. El doctor Lira, que hasta entonces había guardado silencio, habló con precisión. Tomás, necesito 2 cosas, evidencia de deudas reales y cuentas ocultas. Cualquier documento que muestre que su padre planea mover activos antes del sábado. Tomás lo miró, desconfiado. ¿Para qué? Para que el juez firme el congelamiento total antes de la fiesta. Para que el golpe sea limpio. Para que no pueda escapar. Tomás respiró hondo, como si se estuviera lanzando al agua. Tengo acceso al servidor contable. Puedo copiar reportes. Pero si me descubren. No te van a descubrir, dije, y me sorprendí de mi propia firmeza. Porque esta vez no estás solo. Tomás tragó saliva. Y entonces sacó el teléfono. Hay algo más, dijo. Papá está desesperado por efectivo. Ayer lo escuché discutir con Inés.
Ella le decía que ya era hora de que todo estuviera a su nombre. Y él dijo algo que Tomás bajó la voz. Dijo, después del sábado ya nadie podrá tocarme. Ella no se va a atrever porque sí se atreve. Soltamos lo de la sangre, sentí un vacío en el pecho, la sangre. Julia, desde el otro lado de la mesa, se tapó la boca. ¿Qué significa eso? Pregunté, pero ya no era solo pregunta, era miedo antiguo. Tomás negó con la cabeza, no sé. Pero lo dijo como amenaza. Como chantaje, el doctor Lira anotó algo perfecto. Eso es patrón de intimidación. Nos sirve a medianoche. Tomás se levantó. Voy a ayudarte, dijo, sin mirarme, pero no porque odie a papá, sino porque, si esto es verdad, él nos robó a todos. Lo abracé y por primera vez, desde el porche, bajo la lluvia, sentí que mis hijos comenzaban a volver. No hacia la familia falsa, sino hacia la verdad. Cuando Tomás se fue, mi teléfono vibró otra vez. WhatsApp desconocido. Bien. Ya tienes a Tomás. Pero el sábado no basta con congelar cuentas. Candelaria guarda una prueba. Y está en tu antigua casa. La sangre se me fue a los pies, doctor. Susurré. Dice que hay algo en mi antigua casa. Lire me miró serio. Entonces mañana pedimos orden de entrada por riesgo de destrucción de evidencia. Íbamos con oficiales. Me quedé mirando la oscuridad de la ventana y sentí lo mismo que la noche del jarrón. Algo nacía otra vez, pero ahora era más frío. Porque si doña Candelaria tenía una prueba, también tenía un arma. Al día siguiente íbamos a volver a esa casa, y yo no sabía si lo que encontraríamos iba a destruirlos, o destruirme a mí. Volver a mi antigua casa fue como entrar a un lugar donde todavía flotaba mi respiración, pero ya no me pertenecía el aire. Llegamos temprano, con el doctor Lira, 2 oficiales judiciales y un actuario. La fachada estaba impecable, como si la casa pudiera fingir que nada pasó. Pero yo veía el porche y recordaba la lluvia, la bolsa negra, el cerrojo. El actuario tocó el timbre, nadie respondió. Volvió a tocar .S y LINSU y el oficial miró al actuario. Procedemos. La llave del oficial giró en la cerradura como si esa puerta se estuviera rindiendo, a regañadientes, cuando entramos. El olor me golpeó, perfume dulce, ambientador caro y ausencia. Mis cuadros no estaban, mis fotos no estaban, mis cojines no estaban. Era mi casa, disfrazada. En la sala, sobre la mesa, donde Raúl tiró el jarrón, había una copa de vino abandonada y una caja de bombones a medio abrir. ¿Vivía aquí ya? Murmuré, y la rabia me volvió a subir. Subimos al estudio. El estudio era el corazón. Ahí Raúl guardaba contratos, carpetas, su imperio. El actuario comenzó a registrar. Abría cajones, tomaba fotos, sellaba bolsas. Tomás, que insistió en venir, aunque el doctor Lira le dijo que no era necesario, entró detrás de mí, pálido. Nunca había visto a papá sin susurro, tan sucio. Yo lo entendí, no era solo desorden, era huella de culpa. En el último cajón del escritorio, escondida entre papeles, el actuario encontró una carpeta roja, sin etiqueta. La abrió y yo sentí que el mundo se movía debajo de mis pies. Dentro había documentos con mi nombre, Lucía Alvarado, pero debajo, escrito a mano con tinta negra, una palabra que me atravesó: adopción. Me quedé muda. Tomás soltó un sonido extraño, entre aire y shock. Mamá, ¿qué es esto? Yo no podía responder, porque mi garganta se cerró como si un puño la apretara. El doctor Lira tomó la carpeta, la revisó rápido, y su expresión se endureció. Esto, murmuró, esto es lo que Candelaria llama el pecado. Me senté en el sillón del estudio porque me fallaron las piernas. En los papeles se leía expediente de adopción, con fecha de hace décadas. Nombres, firmas, sellos, pero lo peor no era la palabra adopción. Lo peor era una nota adjunta, escrita por doña Candelaria con su letra angulosa. Si Lucía se atreve a reclamar, se le recuerda que no es sangre. Y si no es sangre, no es heredera. Mi corazón golpeaba. Yo no sabía, susurré. Yo no sabía nada. El doctor Lira me miró directo. Lucía, escúcheme bien. Aunque usted fuera adoptada, eso no anula su derecho legal si la adopción fue formal. La ley no funciona con chismes, funciona con documentos. Tomás, sin embargo, se veía devastado. Entonces, ¿abuelo Matías no era tu padre? Esa frase me dolió más que el jarrón, porque era la clase de duda que rompe hogares. Tragué saliva. Miré esos papeles como si fueran un espejo roto. Fue mi padre, dije. Me crió. Me amó.
Me protegió incluso después de muerto. Eso no lo borra un sello. Tomás bajó la mirada. Yo lo vi luchar dentro, la lógica contra el golpe emocional. Entonces escuchamos un sonido abajo, una puerta .PASOS. Y el oficial se movió de inmediato. ¿Quién anda ahí? Bajamos rápido, y en el pasillo, frente a la cocina, estaba ella, Inés Valdivia. Llevaba ropa deportiva, el pelo recogido, la cara de alguien que no esperaba ver oficiales en su sala. Se quedó congelada. ¿Qué hacen aquí?, balbuceó. El actuario mostró la orden, inspección judicial. No interfiera. Inés nos miró, y cuando me vio a mí, su rostro se deformó en una mezcla de odio y miedo. Tú, dijo, esto es culpa tuya. Raúl me dijo que tú. Raúl te dijo muchas cosas, respondí, con una calma que yo misma no reconocí. Pero lo único real aquí es que estás viviendo en una casa que fue pagada con dinero robado. Inés apretó los puños. Yo lo amo. Entonces dile que te ame en la cárcel, dije. Y Tomás estremeció. Inés se echó a reír, nerviosa. ¿Cárcel? ¿Tú crees que vas a poder? ¿Con esto? Señaló la carpeta roja que el doctor Lira sostenía. ¿Con eso? Señora, usted no entiende. Candelaria lo tiene todo. Todo. El doctor Lira dio un paso. Inés, cualquier amenaza o intento de chantaje se suma al expediente. Inés nos miró, y por un segundo vi algo. No era solo ambición. Era desesperación. Raúl dijo que, si tú te ponías loca, él soltaba lo de tu origen. Que te iba a destruir, que tus hijos te iban a odiar. Yo respiré hondo. ¿Y tú quieres eso? Inés bajó la mirada apenas. Yo, solo quiero lo mío. Ese lo mío, me revolvió el estómago. Entonces busca un trabajo y deja de comerte la vida de otros. Respondí. Los oficiales la escoltaron fuera de la habitación mientras el actuario sellaba la carpeta roja como evidencia. Inés gritó al irse, te vas a arrepentir. Candelaria ya llamó a un periodista. El sábado lo van a saber todos. Mi estómago se hundió. Un periodista. El doctor Lira cerró la carpeta, serio. Esto confirma algo importante. Candelaria va a intentar convertirlo en escándalo moral. Para debilitar su reclamo financiero, Tomás me miró como si buscara mi rostro de madre de siempre en mamá. ¿Es verdad? Yo lo miré con lágrimas contenidas, pero firme. Tomás, si yo fui adoptada o no, no cambia lo que soy, no cambia lo que viví, no cambia lo que me robaron, y no cambia que tu abuelo Matías me dejó su herencia porque me amaba como hija. Tomás respiró temblando. Entonces, Candelaria lo escondió para chantajearte, exacto, dijo Lira. Y ahora tenemos su arma en nuestras manos. Porque esa nota escrita por ella es una prueba de intención, extorsión. Salimos de la casa con la carpeta roja sellada. Yo temblaba, no de miedo, de la mezcla rara entre dolor y liberación. Porque ahora entendía el mensaje, tu nombre, pero no tu sangre. Candelaria pensaba que eso me rompía. No sabía que, si yo tenía que elegir entre sangre y verdad, yo ya no elegía sangre. Al subir al auto, llegó otro mensaje del número desconocido, WhatsApp desconocido. Bien. Ya encontraste la carpeta. Ahora mira el reverso del último folio. Ahí está el nombre de quien te vendió. Me quedé helada, doctor. Dice que mira el reverso del último folio. Lira abrió la carpeta sellada con guantes, buscando el folio final, sin romper cadena de custodia. Lo levantó. Miró atrás, su cara cambió. Lucía. Susurró. Esto no es solo adopción. Esto es tráfico de influencias. Hay un pago registrado. Y el nombre. Se quedó callado un segundo, como si le pesara decirlo. El nombre es Candelaria. Doña Candelaria no solo usó mi origen para chantajearme, ella estuvo involucrada en mi adopción. Y si eso era cierto, el pecado era más oscuro de lo que jamás imaginé. No dormí esa noche. Me senté en la cocina de la casa de Verónica, mirando la carpeta roja sellada como si fuera un animal dormido que podía morderme si lo tocaba. Candelaria, ¿por qué su nombre estaba ahí? ¿Me compró? ¿Me movió? ¿Me colocó? Mi cabeza era un torbellino. Pero lo peor era el miedo de una idea. Si ella estuvo en eso, entonces Candelaria no era solo una suegra cruel. Era una mujer que construyó su poder con vidas ajenas. A las 7 de la mañana. Tomás llegó con una memoria USB, copia y reportes. Dijo, deudas, pagos sospechosos, transferencias a una cuenta en el extranjero con el nombre Bahía Coral Holdings. El doctor Lira abrió los archivos, revisó y sonrió como tiburón perfecto. Esto acelera el congelamiento. ¿Y lo de la carpeta? Preguntó Tomás con la voz rota. ¿Eso de eso qué significa?
Me dolió verlo así. Mi hijo estaba viviendo un duelo doble, por el padre y por la historia familiar. Significa que Candelaria es capaz de cualquier cosa, respondí. Y que el sábado no solo vamos a pelear por dinero. Vamos a pelear por mi nombre. El doctor Lira se acercó. Lucía, necesito que esté preparada. Candelaria intentará hablar con usted antes del evento. Lo hace para medir su miedo. Si la ve temblar, se crece. No la va a ver temblar, dije. Como si el universo quisiera probarme, mi celular vibró en ese instante. Número desconocido, contesté, y escuché una respiración lenta. Y luego su voz. Lucía, dijo doña Candelaria, dulce como veneno. Qué alegría escucharte viva. Se me erizó la piel, pero mantuve el tono firme. ¿Qué quiere? Hablar como mujeres civilizadas, dijo. Porque ya vi que estás haciendo un espectáculo con abogados. El espectáculo lo empezó usted cuando me tiró una bolsa como basura. Una risita al otro lado. Ay, no seas dramática. Solo te llevaste lo tuyo. Mi mano apretó el teléfono. ¿Mi adopción también era lo mío? Solté, directo. Silencio. Un silencio corto, pero suficiente para confirmar que le dolió. Vayan, dijo por fin. Ya encontraste la carpetita. Mira qué curiosa. ¿Por qué la tenían ustedes? Pregunté. ¿Por qué mi expediente estaba en mi casa? Porque Raúl es un hombre prevenido, respondió. Y porque yo no soy estúpida. Uno guarda armas por si acaso. ¿Armas contra mí? Contra cualquiera. Su voz se endureció. Tú eras sutil mientras eras obediente. Pero ahora te crees protagonista. Sentí una calma rara. Peligrosa. Me está chantajeando. Candelaria soltó una risa seca. Lucía, yo no chantajeo. Yo ordeno. Y te ordeno que evitáis esas demandas. No, se oyó una inhalación fuerte. Entonces el sábado, frente a todos, se sabrá que no eres sangre. Y tus hijos, bajó la voz, te van a mirar diferente. Porque una madre no puede mentir toda la vida. Mi pecho ardió, pero respondí, yo no mentí. Me ocultaron. Candelaria chasqueó. Da igual, la vergüenza se pega. Y yo sé cómo hacer que se pegue. ¿Por qué le importa tanto destruirme? Pregunté, y fue la pregunta más sincera que hice en años. ¿Qué le hice yo? La voz de Candelaria se volvió fría como metal. Me quitaste el control. Yo elegí a Raúl para tu herencia. Lo preparé. Lo eduqué. Tú solo eras el puente. Y ahora te niegas a ser puente. Un escalofrío me recorrió de usted. ¿Eligió a Raúl? Claro, dijo, sin pudor. Los hombres ambiciosos son fáciles de manejar. Los enamoras con futuro. Y trabajan como perros. Lo único que se necesitaba era una mujer dócil con apellido bueno. Me quedé muda. Tomás, que escuchaba desde cerca, abrió los ojos como platos. Entonces Candelaria remató, y Lucía, si de verdad quieres jugar a la justicia, pregúntate por qué Matías Ríos murió tan a tiempo. Hay muertes que son convenientes. Se meló el cuerpo, no se atreva. Me atrevo a todo, respondió. Lo aprendiste tarde. Nos vemos el sábado, colgó. Tomás se quedó temblando. ¿La escuchaste? Susurró. Mamá de ella. Sin dije, tragando el temblor. Ella se cree invencible. El doctor Lira tomó su carpeta, serio. Entonces la volvemos vencible con la ley. Ya presenté el escrito para que el juez autorice el operativo el sábado. A las 19:58 entran los oficiales, el fiscal y el equipo del fisco. Tomás respiró hondo. Va a ser público, sí, respondí. Porque ellos me humillaron en público. Ahora les toca a ellos. Julia llegó esa tarde, con ojeras. Mateo viene al club, dijo. No sabe lo del operativo, pero sabe que papá está mintiendo. Ese dato me dio una punzada. Quería proteger a mis hijos, pero también necesitaba que vieran. No les voy a pedir que aplaudan mi venganza, dije. Solo les pido que no cierren los ojos. Cuando cayó la noche, el número desconocido volvió a escribir WhatsApp desconocido. Candelaria va a hablar con prensa en el club. Tú lleva esta frase, la ley no hereda sangre, hereda vínculos. Y pide que el fiscal y el pago del folio final. Miré el mensaje en doctor Lira. Susurré, quien sea que nos escribe, sabe demasiado de él, asintió. Puede ser alguien del banco, o alguien del pasado de Candelaria, pero sea quien sea. Nos está guiando hacia algo más grande. Me quedé mirando la invitación del club sobre la mesa. El sábado ya no era solo el derrumbe de Raúl, era la noche en que mi nombre iba a pelear contra su sombra. A pocas horas del evento, entendí que no iba a ganar solo con documentos. Iba a ganar con sangre fría. Y no sabía si la tenía, hasta que los viera a la cara.
El sábado llegó con un cielo limpio, casi insultante, como si el mundo quisiera fingir que nada oscuro podía pasar bajo tanto sol. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, azul profundo. Me maquillé despacio, no para verme joven, sino para verme presente. Viva, entera. Tomás me llevó en silencio hasta un punto cercano al Club Mirador de San Aurelio. El doctor Lira dijo que era mejor que yo no entrara al salón hasta el momento exacto. Había cámaras, sí, pero también había estrategia, mamá, dijo Tomás al estacionar. Si sale lo de tu adopción yo. Tomás lo interrumpí. No necesito que me defiendas por obligación. Solo necesito que no te dejes manipular por vergüenza, él asintió, tragando. A las 19:10 vimos llegar autos de lujo, gente con trajes, vestidos brillantes, risas perfectas. A las 19:25 llegó Julia con su esposo. Me vio desde lejos, se acercó, me apretó la mano, estoy contigo, susurró. A las 19:35 llegó Mateo. No había visto a mi hijo mayor desde el día del porche. Al verlo, sentí una mezcla brutal, amor y duelo. Mateo me miró fijo. No dijo perdón, no dijo mamá, solo dijo papá me mintió. Yo asentí. Lo sé. Gracias por venir. Mateo respiró hondo. No sé qué va a pasar, pero necesito verlo con mis ojos. A las 19:40 llegó la limusina. Raúl bajó primero, con traje gris impecable, sonrisa ancha, como si la vida fuera un premio que él merecía. Luego bajó Inés, con vestido claro, brillante, como un trofeo recién pulido. Y detrás, doña Candelaria vestida de negro, collar de perlas, mirada de reina vieja. Vi algo en su mano, un sobre blanco. Lo apretaba como si fuera un detonador. Ese debe ser el pecado, murmuró Julia, pálida. Yo no podía respirar, pero no aparté los ojos. Entraron al club entre aplausos. En el estacionamiento, el doctor Lira miró su reloj. 15 minutos, dijo, esos 15 minutos se hicieron eternos. Yo veía gente entrar con copas, risas, abrazos. Y pensaba, no saben que están a punto de presenciar un crimen. Disfrazado de brindis, a las 19:58 llegaron 3 camionetas negras, bajaron 8 oficiales, un fiscal, un actuario extra y 2 agentes del fisco. Sus pasos eran secos, decididos. El doctor Lira se acomodó el saco, es ahora. Los oficiales entraron. Yo no veía adentro, pero imaginaba el salón, Raúl alzando la copa, Inés brillando, Candelaria lista para hablar, y entonces... La puerta abriéndose como una sentencia. 3 minutos después, empezaron a salir invitados, rostros confundidos, murmullos, gente, agarrando carteras como si el aire se hubiera vuelto peligroso. Luego vi salir a Julia corriendo hacia mí. Las niñas de Mateo están afuera, Jan me dijo. La saqué para que no vean. Ese detalle me rompió un poco y me sostuvo al mismo tiempo. De pronto, la puerta principal se abrió de golpe. Y lo vi Raúl saliendo flanqueado por 2 oficiales. Y ese posado. Ese cara estaba blanca. Los ojos abiertos como si no entendiera el idioma del mundo. La sonrisa se le había muerto en la boca. Detrás salió doña Candelaria, también esposada. Pero ella no estaba en shock. Ella estaba furiosa. Esto es un ultraje, gritó, mi hijo es un hombre respetable. El fiscal habló fuerte, para que todos oyeran. Raúl Cifuentes y Candelaria Soria quedan detenidos por presunto fraude, falsificación de documentos, evasión fiscal y extorsión. La palabra extorsión se clavó como estaca. Inés salió llorando, sin esposas, con el vestido arrugado, con el maquillaje corriendo. Se desplomó en un escalón y nadie la tocó, porque en ese momento dejó de ser novia y se volvió escándalo. Los reporteros aparecieron como si hubieran olido sangre. Micrófonos, cámaras, preguntas a gritos. Señor Cifuentes, ¿es verdad que su empresa fue fundada con capital robado? ¿Confirma la cuenta en Bahía Coral Holdings? ¿Qué pasó con el fideicomiso de su exesposa? Raúl intentó cubrirse la cara, pero sus manos estaban atrás. Y entonces ocurrió lo que yo más temía. Doña Candelaria, con el sobre blanco todavía en mano, gritó hacia las cámaras, esa mujer es una impostora. No es sangre, no es heredera. El mundo se me detuvo un segundo. Mateo, a mi lado, se tensó, Tomás apretó los dientes, Julia me miró, lista para llorar. Pero yo respiré. Y caminando entre cámaras y murmullos, me acerqué al fiscal, dije con voz firme. Antes de que esta mujer ensucie mi nombre, pido que cele el folio final de la carpeta roja incautada hoy.
el que contiene el pago. El fiscal me miró, sorprendido, y luego alzó la mano a un asistente. Tráigalo. Candelaria me vio y sonrió, como si creyera que me quebraría. Te vas a hundir conmigo. Lucía escupió. Yo la miré directo. No. Usted se hunde sola. Yo solo traje la luz. El asistente entregó el folio. El fiscal leyó en voz alta, pago registrado para gestión de adopción, firmado por. Hizo una pausa. Candelaria Soria. La multitud murmuró como ola. Candelaria se puso roja. Mentira. Eso no. Del fiscal siguió, nota manuscrita, si reclama. Se amenaza con divulgar su origen, eso constituye extorsión y manipulación de identidad. Mateo me miró, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo que parecía respeto y dolor. Yo levanté la cara hacia las cámaras y dije, despacio, para que quedara grabado, la ley no hereda sangre, hereda vínculos. Y mi padre me dejó esta herencia porque fui su hija, en vida y en derecho. Lo que ellos hicieron no fue familia. Fue robo. Raúl me vio, y en su mirada apareció por fin el miedo real. Lucía susurró, podemos arreglarlo. Me acerqué lo justo para que solo él me oyera. No hay nada que arreglar, solo hay cosas que devolver, y cosas que pagar. El oficial cerró la puerta del patrullero. Raúl gritó algo, pero el ruido de cámaras lo ahogó. Candelaria seguía insultando, pero su voz ya no era poder, era pataleta. Los autos arrancaron. Y yo me quedé ahí, respirando, mientras el club detrás de mí se desmoronaba simbólicamente. Flores caras, música cortada, copas y brindar. Tomás se acercó y me abrazó fuerte como cuando era niño. Lo siento, mamá susurró. Lo siento por no verte antes. Yo lo abracé de vuelta. Ya me ves ahora, y eso es lo único que importa. El doctor Lira se acercó, sereno. El operativo fue perfecto. Mañana congelan cuentas. Hoy la ciudad ya lo sabe. Yo miré el lugar una última vez. Yo había sido expulsada con una bolsa de basura. Y ahora, el mundo los veía a ellos salir esposados. Pero antes de subir al auto, mi teléfono vibró una vez más. WhatsApp desconocido, esto no termina. Candelaria guardó un segundo sobre. Y está dirigido a ti. Está en la casa de Verónica. Súmelo la sangre. Giré lentamente hacia la puerta de la casa de mi hermana, la que yo creía vacía y segura. Doctor, susurré, dice que hay un segundo sobre. Aquí Lire me miró y su voz bajó. Entonces el verdadero final todavía no empezó. Gané la guerra pública. Pero alguien escondió una última carta en la casa de Verónica, y esa carta podía reescribir toda mi historia desde el origen. La noche del club me dejó un sabor metálico en la boca. No era triunfo puro, era una mezcla rara, justicia, sí, pero también vértigo. Porque cuando un imperio se derrumba, siempre aparecen cosas enterradas bajo los cimientos. Yo todavía tenía el eco de las cámaras en los oídos cuando regresamos a la casa de Verónica. Tomás manejaba con las manos rígidas sobre el volante. Julia miraba por la ventana como si temiera ver el rostro de su padre en cada esquina. Mateo iba atrás, callado, con esa forma de silencio que tienen los hombres cuando se dan cuenta de que defendieron a alguien indefendible. El doctor Lira venía en otro auto, pero nos dijo que no nos separáramos. No entren como si esto fuera una visita, advirtió. Entren como si fuera una escena, porque ahora sí pueden intentar borrar cosas. La casa de Verónica se veía igual desde afuera, pero por dentro, yo ya no confiaba ni en el polvo. Apenas cerramos la puerta, Tomás revisó ventanas. Julia encendió las luces. Mateo se quedó en el centro del salón como si no supiera si pedir perdón o pedir instrucciones. Yo sostuve el teléfono en la mano, mirando el último mensaje del número desconocido. WhatsApp desconocido, esto no termina. Candelaria guardó un segundo sobre. Y está dirigido a ti. Está en la casa de Verónica. Sentí un escalofrío lento. ¿Cómo sabía esa persona lo que había aquí? ¿Cómo sabía lo que yo no sabía? El doctor Lira entró 5 minutos después con un portafolio. Traía guantes, una linterna pequeña y esa cara de no confíes en nada. Busquen en lugares que solo Verónica conocerían, dijo. Donde alguien que quiso protegerla escondería algo sin que usted lo note a simple vista. Julia tragó saliva. Mi tía era desconfiada, y ahora lo agradecemos, respondió Lira. Empezamos en la cocina. Revisamos cajones, la despensa, el espacio arriba del refrigerador. Tomás subió al ático, revisó cajas de adornos navideños. Mateo abrió el closet de Verónica como si temiera que una verdad saltara desde los abrigos.
Yo caminé hasta el cuarto principal, ese donde Verónica guardaba su costurero. Me arrodillé frente a un baúl de madera que yo jamás abrí por respeto, por dolor, por pereza emocional. Las tres cosas juntas me habían mantenido lejos de ese baúl durante 2 años. Ahora lo abrí olor a naftalina, tela vieja y cartas. Dentro había manteles bordados, fotos, una libreta de recetas. Y en el fondo, pegado con cinta marrón a la base, un sobre crema. No era el sobre del bufete de mi padre. Era otro. Más sencillo, pero tenía mi nombre, escrito con la letra de Verónica, para Lucía. Si estás leyendo esto, ya te intentaron destruir. Perdóname por esconderlo. Su me nubló la vista. Julia se llevó la mano a la boca. Tomás bajó del ático justo en ese momento. Y cuando vio el sobre, se quedó quieto. Mateo dio un paso hacia mí, casi como si quisiera protegerme del papel. El doctor Lira se puso los guantes. Ábralo con cuidado. Sin romper nada, mis dedos temblaron. Pero lo abrí. Adentro había 3 cosas. Una carta de Verónica. Una memoria USB vieja envuelta en una bolsita. Un recibo doblado de un taller de celulares. La carta decía: Lucía, si esto llegó a tus manos, significa que Raúl y Candelaria hicieron lo que siempre temí. Sí, lo escribo claro, te usaron. Yo descubrí la carpeta de adopción hace años, escondida en el estudio de Raúl, y me asusté. Pensé decírtelo, no lo hice. Me arrepiento. Pero sí hice algo, investigué. Tu adopción fue legal, sí. Matías te eligió, te amó, te protegió. Eso no se discute. Lo que sí es oscuro es el rol de Candelaria. Encontré pruebas de pagos, favores, nombres de funcionarios. Encontré a una mujer que sabe la verdad y vive escondida por miedo. Esa mujer es quien te escribe desde un número que no conoces. Yo le compré un celular barato para que pudiera advertirte el día que todo explotara. Ella tiene un registro, un cuaderno y un audio. En la USB está mi copia. Si algo me pasaba, quería que tú lo supieras. No dejes que te chantajeen con la palabra sangre. La sangre no te salvó. El amor de Matías sí. Verónica, me quedé helada. El número desconocido. No era un fantasma. Era una persona real. Y Verónica lo sabía. El doctor Lira tomó la USB como si pesara 100 kilos. Esto cambia el panorama, dijo. Mateo tragó saliva. Tía Verónica. Sabía. Julia lloró en silencio, con rabia y dolor. Tomás me miró. Mamá, ¿la USB tiene? No lo sé, dije, y mi voz me sorprendió por lo firme. Pero la vamos a ver. Conectamos la USB en la laptop del doctor Lira. Aparecieron carpetas con nombres, pagos, registro, audio, fotos. Lira abrió registro. Era una foto escaneada de un cuaderno viejo. Letra temblorosa, páginas amarillentas. En una hoja decía: lista de entregas, gestiones, con fechas antiguas. ¿He ahí? Entre nombres de funcionarios y cantidades. Apareció una línea que nos dejó sin aire. Candelaria Soria en encargo, especial Niña Lucía, objetivo, vínculo con Matías Ríos. Mateo se sentó de golpe. ¿Objetivo? Susurró, como si mamá fuera un plan. El doctor Lira abrió audio. Se escuchó una voz de mujer mayor, cansada, quebrada, como quien habla después de cargar una piedra toda la vida. Si alguien escucha esto, es porque ya no puedo callar. Me llamo Silvia Montalvo. Trabajé en trámites y registros hace muchos años. Yo vi a Candelaria pagar. Yo vi la orden. Yo vi cómo querían que la niña terminara con Matías Ríos. No era por amor, era por herencia. Y cuando Matías empezó a sospechar, Candelaria dijo que era hora de cerrar la puerta. Yo no vi el golpe, pero vi el miedo. Julia soltó un sollozo. Tomás apretó los puños. Yo no podía moverme. Sentía que mi vida entera era un cuarto al que le apagaron la luz y, de golpe, la encendieron. El doctor Lira pausó el audio. Lucía. Esto es explosivo. Esto no prueba homicidio por sí solo, pero abre puertas: corrupción, tráfico de influencias, extorsión, manipulación de identidad, posible obstrucción y, sobre todo, patrón. Yo respiré hondo. ¿Silvia está viva? Lira miró el recibo del taller de celulares. Había un nombre y una dirección de entrega. Sí. Y Verónica la protegió. Mateo habló por primera vez con voz rota. Mamá, perdóname. Yo pensé que todo era exageración. Lo miré. Vi a mi hijo, no al juez, no al aliado perfecto, a mi hijo humano, golpeado por la verdad. No necesito que te flageles, dije. Necesito que camines conmigo ahora. Tomás se inclinó hacia el teléfono. Ese número, ¿podemos llamarla? Lira asintió. Marcó en altavoz. Sonó una vez.
2, y contestó una voz temblorosa, ¿hola? El silencio se volvió espeso. Silvia Montalvo, dijo el doctor Lira. Soy Esteban Lira. Trabajo con Lucía Alvarado. Verónica nos dejó su mensaje. Necesitamos verla. Hubo un sollozo del otro lado. Yo sabía que este día llegaría. Verónica me dijo que la iba a salvar, pero no sabía si iba a poder. ¿Lucía está ahí? Yo acerqué el teléfono. Estoy aquí. Silvia tardó en hablar, como si le pesara decir mi nombre. Perdóname. Hija, la palabra me atravesó, aunque yo no sabía si la dijo como afecto o como culpa. Yo no soy tu hija, respondí suave, pero sí soy la mujer a la que intentaron usar. Y ya no me voy a dejar. Silvia respiró. Entonces, te doy todo. El cuaderno original, los nombres, y lo que escuché de Candelaria. Pero necesito protección. Esa mujer mata reputaciones como quien aplasta hormigas. El doctor Lira no dudó. Mañana mismo pedimos protección y declaración formal. Usted viene con NOS otros puntos, se Olga MOS.y, o me quedé mirando la carta de Verónica. Una punzada me subió al pecho. Verónica se fue sin que yo supiera cuánto cargó para protegerme. Julia se arrodilló junto al baúl. Tía. Susurró, gracias. Tomás apretó mi mano. Mamá, esto no solo los hunde, esto los entierra. Miré a mis hijos, a Lira, al sobrevacío. Y pensé algo que me dio miedo de mí misma. Doña Candelaria no sabía con quién se metió. Al amanecer íbamos a llevar a Silvia ante la justicia. Y si ella hablaba, no solo caería Raúl, caería el origen mismo de la telaraña de Candelaria. La mañana siguiente olía a café y a sentencia. El doctor Lira nos citó temprano en su oficina. Esta vez no era solo el caso del fraude matrimonial. Era un caso con ramificaciones que tocaban registros, favores, pagos, y un patrón de vida entera convertido en arma. Silvia Montalvo llegó escoltada por 2 agentes privados contratados por Lira. Era una mujer pequeña, encorvada, con las manos temblorosas y una mirada de culpa que parecía eterna. Traía una bolsa de tela vieja pegada al pecho como si ahí guardara su última oportunidad de dormir en paz. Aquí están, dijo, y sacó un cuaderno amarillento. El original también entregó una carpeta con fotocopias, nombres de funcionarios de décadas atrás y recibos con firmas. Todo olía a pasado, pero un pasado que todavía mordía. En la declaración, Silvia habló con voz quebrada. Candelaria no era familia de Matías. No al inicio. Se acercó por negocios, por contactos. Ella decía que Matías tenía un punto débil, el corazón. Y cuando supo que él quería adoptar, ella vio la puerta abierta. Yo escuchaba y, aunque dolía, también me daba una claridad brutal. Nada de lo que me pasó fue casualidad. Me eligieron por utilidad. Me criaron por estrategia ajena. Me explotaron por codicia. Pero aún así, yo era real, no era un expediente. No era una carpeta roja. No era un encargo. Yo era la mujer que sobrevivió. El fiscal especializado en delitos financieros aceptó sumar la denuncia por extorsión y corrupción documental. No era sencillo probar todo lo antiguo, pero el audio, el cuaderno y la nota manuscrita de Candelaria mostraban intención, patrón y amenaza directa. 2 días después, desde prisión preventiva, Raúl intentó comunicarse conmigo por tercera vez a través de su abogado. Esta vez no era arrogancia, era pánico. El mensaje decía que quería negociar. El doctor Lira lo leyó y soltó una risa corta. Seca, negociar significa que se siente perdido. No quiero verlo, dije. No hace falta verlo, respondió. Solo hace falta que firme la restitución. Raúl, acorralado por el congelamiento total de cuentas, el embargo preventivo de inmuebles y la apertura fiscal por Bahía Coral Holdings, comenzó a derrumbarse como hombre y como mito. Los titulares ya no eran separación escandalosa. Ahora eran empresario detenido por fraude y evasión, suegra implicada en extorsión y manipulación de identidad. Nuevas pruebas vinculan a Candelaria con pagos irregulares en trámites de adopción. La ciudad no hablaba de amor, hablaba de crimen. Inés intentó huir. La detuvieron en un aeropuerto Origen cuando trataba de salir por un fin de semana. No la encarcelaron, pero la citaron por obstrucción y por ser beneficiaria directa de bienes que estaban bajo embargo. Cuando se vio sola, sin Raúl, sin aplausos, sin collar prestado, se quebró, pidió hablar con el fiscal. Y habló. Dijo que Raúl le prometió poner todo a su nombre después del sábado. Dijo que Candelaria tenía una carpeta para chantajear. Dijo que escuchó a Raúl repetir esa frase horrible. Si me empuja, la remato con lo de la sangre. Cada palabra de Inés no me sanaba.
pero construía más barrotes. Mis hijos vivían su propio terremoto. Mateo se sentó conmigo una noche en la casa de Verónica y no dijo nada durante 10 minutos. Luego soltó como si se le rompiera por fin la piedra en el pecho. Mamá, yo defendí a papá porque me daba miedo aceptar que estaba equivocado, y porque me daba miedo perderlo. Pero, si alguien me robó a mí fue él, y si alguien te robó a ti, fue él también. Perdóname. Yo lo abracé sin palabras, porque el perdón no es un discurso. Es un gesto cuando el orgullo por fin se rinde. Tomás tomó una decisión que me cambió la vida, entregó formalmente toda la evidencia contable y renunció a su cargo en la empresa, declarando conflicto de intereses y cooperando con la auditoría. Su testimonio fue frío, técnico, impecable. Era mi hijo, usando la verdad como bisturí. Julia, por su parte, guardó la carpeta roja como si fuera una prueba sagrada, pero no para avergonzarme, para protegerme. Mamá me dijo, si alguien intenta decir que no eres verdadera, yo voy a decir lo mismo en cualquier mesa, tú eres más madre que cualquier sangre. Un mes después, el juez ratificó la restitución parcial inmediata, la vivienda principal, 2 propiedades a nombre de testaferros vinculados a Raúl y las cuentas congeladas pasaron a administración judicial, con prioridad de restitución a mi favor como víctima acreditada del fraude fiduciario. El doctor Lira me miró en su despacho con una frase que no olvidaré, Lucía. Lo que hicieron fue usarla como puente, pero ahora usted decida dónde llega ese puente. Yo tomé aire. Quiero que lo que recupere no sea una venganza vacía. Quiero que sea un cambio real, y lo hicimos. Vendí la casa donde me humillaron. No porque la casa tuviera culpa, sino porque yo no quería seguir respirando el mismo aire de obediencia. Compré un hogar pequeño, luminoso, con un jardín. Un lugar sin cerrojos emocionales. Abrí un fondo educativo para mis nietos. Julia lloró cuando firmé. Mateo me pidió que le enseñara a administrar sin trampas. No para ser empresario, sino para romper la cadena. Tomás empezó terapia. Sí. Un hombre adulto aceptando ayuda. Porque la verdad también deja cicatrices, y él eligió curarlas, no esconderlas. En cuanto a Candelaria, el colmillo le duró hasta donde le duró el sistema, intentó manipular, gritó, acosó, dijo que todo era una conspiración. Pero el fiscal fue claro, extorsión documentada, amenazas, pagos registrados y una red de favores que por fin tenía foco. La vi una sola vez, de lejos, en una audiencia. Me miró como si todavía creyera que yo era una cosa suya. Y yo, sin gritar, sin llorar, solo le sostuve la mirada. No como víctima, como final. Raúl, desde prisión preventiva, pidió verme. El doctor Lira me dijo que no era necesario, y no lo era. Pero yo entendí algo, cerrar no siempre significa perdonar. A veces cerrar significa mirar a los ojos al monstruo, y comprobar que ya no te asusta. Fui acompañada. Con Lira, Raúl estaba más viejo, más pequeño, como si el aire del poder se le hubiera salido del cuerpo. Lucía, susurró yo. Lo hice por nosotros. Yo solo. Le corté con suavidad, que es la forma más cruel de cortar cuando alguien espera gritos. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti y por tu madre. Yo fui el recurso. Y ya no soy recurso de nadie. Raúl lloró. ¿Jonathan me odias? Preguntó. Pensé en la lluvia, en el jarrón, en la bolsa negra. No respondí. El odio me ata. Yo elijo estar libre. Me levanté. Por cierto, Raúl. Gracias por la bolsa. Tu madre me lanzó basura, y me entregó las pruebas. No volví a verlo. Con el tiempo, la causa siguió su curso. No todo se resolvió en un día. La justicia real no es una película rápida, pero el derrumbe ya era irreversible. Los activos fueron rastreados. Las cuentas en el extranjero investigadas. El imperio se convirtió en un expediente. Silvia Montalvo. Con protección, pudo dormir por primera vez sin mirar la ventana. Yo no la llamé madre. Ella no me lo pidió. Solo me dijo una frase que me quedó clavada. Tu padre Matías te eligió. Eso es más fuerte que cualquier sangre. Y yo, por primera vez, creí que podía existir sin pedir permiso a mi origen. Porque mi identidad no era un sello, era mi vida. Y mi vida, por fin, era mía. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia, donde la traición intentó disfrazarse de familia. Y la justicia terminó hablando más fuerte que el chantaje. A veces te rompen para que no te levantes. Pero cuando te levantas, descubres que el miedo era el último candado.
Esta historia es completamente ficticia. Todos los personajes, nombres, lugares, empresas, eventos y circunstancias narradas fueron creados con fines de entretenimiento y reflexión. No representa hechos reales ni personas reales, vivas o fallecidas. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.